Siempre pensé que mi vida era tranquila. No perfecta, pero sí estable. Tenía un trabajo normal, una rutina simple y una relación que, al menos para mí, parecía sólida. Laura y yo llevábamos casi 5 años juntos. 5 años de viajes, risas, discusiones tontas y promesas sobre el futuro. Muchas personas nos decían que éramos la pareja ideal. Incluso nuestros amigos bromeaban diciendo que seguramente seríamos los primeros en casarnos del grupo. Y la verdad, yo también lo creía. Aquella noche parecía como cualquier otra. Habíamos cenado juntos en casa, algo sencillo. Pasta, una copa de vino y una película que apenas estábamos prestando atención porque terminamos hablando de planes para el próximo año. Laura dijo que quería viajar. Tal vez a la playa, quizá a otro país. Yo le dije que sí, que lo haríamos. Siempre le decía que sí, porque verla sonreír me hacía sentir que todo estaba bien en mi vida. Después de cenar, Laura se levantó y dijo que iría a ducharse. No tardo, me dijo, sonriendo. La puerta del baño se cerró y el sonido del agua comenzó a llenar el pequeño departamento. Yo me quedé en la sala, mirando el teléfono, cambiando canales en la televisión sin realmente prestar atención a nada. Era una de esas noches tranquilas donde todo parece detenerse por un momento. Entonces ocurrió algo que parecía insignificante. El celular de Laura vibró sobre la mesa. Una vez. Luego otra. La pantalla se iluminó. No sé exactamente por qué miré. Tal vez fue simple curiosidad. Tal vez fue el reflejo de la luz en la pantalla. O tal vez, algo dentro de mí ya presentía que algo no estaba bien. Lo cierto es que mis ojos se detuvieron en el mensaje. Y en ese instante, todo cambió. En la pantalla apareció una notificación de un número que no estaba guardado en contactos. El mensaje decía: Te extraño, anoche fue increíble. Sentí que mi mente se quedaba completamente en blanco. Al principio pensé que había entendido mal. Que tal vez era un mensaje equivocado. Que alguien se había confundido de número. Intenté convencerme de eso. Pero antes de que pudiera apartar la mirada, llegó otro mensaje. La pantalla volvió a iluminarse. Esta vez las palabras fueron aún peores. ¿Cuándo volveremos a vernos sin que él sospeche? El aire en la habitación se volvió pesado. De repente todo parecía demasiado silencioso, excepto por el sonido constante de la ducha en el baño. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré el celular, y luego hacia la puerta del baño. Laura seguía ahí dentro, completamente ajena a lo que estaba pasando afuera. Por un momento pensé en tomar el teléfono. Abrir la conversación. Leer todo. Pero no lo hice. Mis manos estaban heladas. Mi mente estaba llena de preguntas que no quería responder. ¿Quién era esa persona? ¿A qué se refería con anoche? ¿Y por qué decía que yo no debía sospechar? Intenté respirar profundo. Intenté calmarme. Tal vez había una explicación. Tal vez todo era un malentendido. Tal vez. Pero en el fondo de mi pecho, una sensación incómoda comenzaba a crecer. Una sensación que no podía ignorar. La sospecha. En ese momento escuché cómo el agua de la ducha se detenía. Rápidamente aparté la mirada del celular y fingí estar concentrado en la televisión. Segundos después, Laura salió del baño con el cabello húmedo y una toalla alrededor de los hombros. Caminó hacia mí como siempre lo hacía. Natural. Tranquila. Sonriendo. Tomó su celular de la mesa sin notar nada extraño y luego se sentó a mi lado. Me miró a los ojos y me dio un beso rápido en la mejilla. ¿Qué ves?, preguntó. Yo la miré. Durante un segundo pensé en decirlo todo. En preguntarle directamente.
en mostrarle los mensajes. Pero algo dentro de mí me detuvo. En lugar de eso, sonreí levemente y respondí. Nada, solo cambiando canales. Laura apoyó su cabeza en mi hombro como si nada estuviera pasando. Como si nuestra vida siguiera exactamente igual. Pero yo ya no podía sentir lo mismo. Porque aunque ella no lo sabía todavía. Esa noche había visto un mensaje que nunca debí ver. Y desde ese momento, una duda empezó a crecer dentro de mí. Una duda que estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo. Esa noche casi no dormí. Laura se acostó a mi lado como siempre, abrazándome por la espalda, como si todo estuviera exactamente igual que todos los días anteriores. Pero para mí, nada era igual. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras del mensaje volvían a mi cabeza. Anoche fue increíble. ¿Cuándo volveremos a vernos sin que él sospeche? Mi mente intentaba buscar explicaciones. Tal vez era una broma. Tal vez alguien se había equivocado de número. Tal vez Laura estaba ayudando a una amiga y los mensajes no eran lo que parecían. Pero mientras más pensaba en eso, menos sentido tenía. A las 3 de la madrugada seguía mirando el techo. Laura dormía profundamente. Su respiración era tranquila. Parecía completamente en paz. Y eso fue lo que más me inquietó. Porque si realmente había algo pasando, significaba que llevaba tiempo ocultándolo. A la mañana siguiente todo continuó como si nada. Laura se levantó, preparó café y me preguntó qué quería desayunar. ¿Huevos o tostadas?, dijo con la misma sonrisa de siempre. La observé en silencio unos segundos. Era la misma mujer con la que había compartido 5 años de mi vida. La misma con la que había imaginado un futuro. Pero ahora, algo se sentía diferente. Algo invisible se había instalado entre nosotros. Una duda. Tostadas están bien, respondí finalmente. Durante el desayuno ella hablaba sobre el trabajo, sobre una compañera que estaba causando problemas en la oficina, sobre una reunión importante que tendría esa tarde. Yo asentía, escuchando, pero al mismo tiempo analizaba cada palabra. Cada gesto. Cada mirada. Por primera vez en 5 años, estaba observándola como si fuera una desconocida. Antes de salir de casa, Laura tomó su bolso y su celular. Revisó la pantalla rápidamente. Por un segundo vi cómo su expresión cambiaba, apenas un instante. Luego volvió a sonreír. Hoy llegaré un poco tarde, dijo mientras se ponía los zapatos. Tenemos mucho trabajo. Esa frase era completamente normal. Laura muchas veces llegaba tarde por el trabajo. Pero ahora, después de lo que había visto, sonaba diferente. Está bien, respondí. Se acercó y me dio un beso rápido. Luego salió del departamento. La puerta se cerró. Y el silencio llenó el lugar. Me quedé de pie unos segundos mirando la puerta. Sentía una presión extraña en el pecho. Una mezcla de miedo y curiosidad. Parte de mí quería ignorar todo. Seguir adelante. Pretender que nunca había visto esos mensajes. Pero otra parte, necesitaba saber la verdad. Ese día en el trabajo apenas pude concentrarme. Leí el mismo correo 3 veces sin entenderlo. Mis pensamientos siempre regresaban al mismo lugar. El mensaje. El número desconocido. Y la pregunta que no podía dejar de repetirse en mi cabeza. ¿Quién era? Cuando regresé a casa esa noche, Laura todavía no había llegado. Miré el reloj. Eran casi las 9. Recordé que había dicho que llegaría tarde. Intenté distraerme preparando algo de cenar. Pero cada sonido en el pasillo del edificio hacía que mirara hacia la puerta. Finalmente, cerca de las 10, escuché las llaves. Laura entró al departamento. Hola. Dijo con energía.
Parecía de buen humor. Demasiado buen humor. Hola, respondí. Dejó su bolso en la mesa y fue directamente a la cocina. Estoy agotada, dijo. Hoy fue un día larguísimo. La observé mientras hablaba. Algo dentro de mí buscaba señales. Algo fuera de lugar. Pero todo parecía normal. Tal vez demasiado normal. ¿Ya cenaste? Preguntó. Te esperé. Sonrió. Entonces cenemos juntos. Durante la cena hablamos de cosas simples. Series. Noticias. Planes para el fin de semana. Pero en medio de la conversación ocurrió algo pequeño. Algo que probablemente antes no habría notado. El celular de Laura vibró. Estaba sobre la mesa. Ella lo miró inmediatamente. Tan rápido que parecía un reflejo. Luego tomó el teléfono. Y lo puso boca abajo. ¿Todo bien? Pregunté intentando sonar casual. Sí, respondió sin mirarme. Solo cosas del trabajo. Asentí. Pero por dentro, la duda crecía cada vez más. Porque ahora ya no era solo un mensaje extraño. Era la forma en que lo ocultaba. La rapidez con la que reaccionaba. La forma en que evitaba que yo viera la pantalla. Esa noche, mientras Laura hablaba de cualquier cosa, entendí algo importante. Si quería saber la verdad. No podía preguntarle directamente. Porque si realmente estaba ocultando algo, jamás lo admitiría tan fácilmente. No. La única forma de descubrir lo que estaba pasando era observar. Esperar. Y encontrar las respuestas por mi cuenta. En ese momento aún no lo sabía. Pero esa decisión iba a cambiar todo lo que vendría después. Después de aquella noche entendí algo importante. Si quería descubrir la verdad, tenía que empezar a observar. No preguntar. No confrontar. Solo mirar. Los días siguientes comencé a notar cosas que antes jamás habría visto. Pequeños detalles. Cosas mínimas que, por sí solas, no significaban nada, pero juntas empezaban a formar una historia diferente. Laura siempre había sido muy natural con su celular. Lo dejaba en cualquier lugar de la casa, lo olvidaba en la mesa o incluso me pedía que respondiera algún mensaje si ella estaba ocupada. Pero de repente, eso cambió. Ahora el teléfono siempre estaba con ella. Siempre. Si iba a la cocina, lo llevaba. Si iba al baño, también. Incluso cuando estábamos viendo televisión, lo sostenía en la mano o lo colocaba boca abajo sobre la mesa. Al principio intenté convencerme de que era casualidad. Pero luego comenzaron a aparecer otras cosas. Una noche estábamos cenando cuando su celular vibró. Laura lo miró inmediatamente. Sus ojos se movieron rápido sobre la pantalla. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa grande. Fue pequeña. Casi secreta. Después bloqueó el teléfono y lo dejó a un lado. ¿Quién era? Pregunté intentando sonar relajado. Una compañera del trabajo. Respondió rápido. Demasiado rápido. Luego cambió el tema. Oye, ¿viste que abrirán un restaurante nuevo cerca de aquí? La conversación continuó como si nada. Pero en mi cabeza algo comenzó a encajar. Porque esa sonrisa no parecía de trabajo. Durante los días siguientes noté algo más. Laura empezó a arreglarse más de lo habitual. Siempre había sido una mujer que cuidaba su apariencia, pero ahora parecía poner atención en detalles que antes no le importaban tanto. Un perfume nuevo. Ropa que casi nunca usaba para ir al trabajo. Incluso una vez la vi mirándose en el espejo más tiempo del normal antes de salir. Tengo una reunión importante hoy, dijo aquella mañana. Pero su tono de voz sonaba diferente.
No nervioso. Más bien, emocionado. Ese día decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Revisé el reloj. Laura normalmente salía del trabajo a las 6. A las 6:30 ya estaba en casa. Ese día las 7 pasaron. Luego las 8. Le escribí un mensaje. ¿Todo bien? Pasaron 15 minutos antes de que respondiera. Sí, seguimos en reunión. Miré el mensaje durante varios segundos. Algo en mi interior me decía que no era verdad. Pero no tenía pruebas. Solo una sensación. Cuando finalmente llegó a casa, eran casi las 9. Entró al departamento cansada, pero sonriendo. Perdón por llegar tan tarde, dijo dejando el bolso en la mesa. Fue un día terrible. ¿Mucho trabajo? Pregunté. Sí, demasiado. La observé mientras hablaba. Mientras contaba la historia de su supuesta reunión. Pero algo no encajaba. No parecía agotada. No como alguien que realmente había pasado 3 horas en una reunión. Parecía feliz. Esa noche mientras dormía, me quedé mirando el techo nuevamente. La misma sensación regresó. Esa mezcla de duda, miedo y curiosidad. Parte de mí quería detener todo. Preguntarle directamente. Exigir respuestas. Pero otra parte sabía que si lo hacía ahora, probablemente mentiría. Y si mentía, jamás sabría la verdad. Así que tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo lo que vendría después. No iba a enfrentarla. Todavía no. Primero iba a descubrir exactamente qué estaba pasando. Quería saber quién era esa persona. Quería saber cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Quería saber toda la verdad. Aunque esa verdad terminara rompiendo todo lo que había construido durante 5 años. Esa noche miré el celular de Laura sobre la mesa de noche. La pantalla estaba apagada. Silenciosa. Pero en algún lugar dentro de ese pequeño dispositivo estaban todas las respuestas que estaba buscando. Y tarde o temprano iba a encontrarlas. Durante varios días intenté ignorarlo. Intenté seguir con mi vida como si nada hubiera cambiado. Pero cada pequeño detalle me llevaba de nuevo al mismo pensamiento. Laura estaba ocultando algo. Y yo necesitaba saber qué era. Una noche finalmente ocurrió la oportunidad que estaba esperando. Era tarde. Casi la medianoche. Laura se había quedado dormida en el sofá mientras veíamos una serie. El televisor seguía encendido, iluminando la sala con una luz azul suave. Su celular estaba sobre la mesa. Apenas a unos centímetros de mi mano. Mi corazón empezó a latir más rápido. Durante varios segundos me quedé mirando el teléfono. Sabía que cruzar esa línea cambiaría algo dentro de mí. Porque hasta ese momento, todavía existía la posibilidad de que todo fuera un malentendido. Pero si revisaba ese teléfono, ya no habría vuelta atrás. Respiré profundo. Luego lo tomé. El teléfono se iluminó al instante. Y para mi sorpresa, no tenía contraseña. Laura nunca había sentido la necesidad de poner una. Siempre habíamos confiado el uno en el otro. Esa confianza, ahora se sentía como una ironía cruel. Abrí la pantalla principal. Durante un segundo dudé. Pero entonces recordé el mensaje que había visto aquella noche. Te extraño, anoche fue increíble. Abrí la aplicación de mensajes. Mis manos temblaban ligeramente. Había muchas conversaciones. Familia. Amigos. Compañeros de trabajo. Pero entonces lo vi. Un número que no tenía nombre. El mismo número. Mi pecho se tensó. Abrí la conversación. Y en ese momento, todo se derrumbó.
La pantalla estaba llena de mensajes. Docenas. Tal vez cientos. El más reciente decía: hoy no pude dejar de pensar en ti. El anterior era de Laura. Yo tampoco, ojalá pudiera verte ahora. Seguí leyendo. Cada mensaje era peor que el anterior. Planes para verse. Recuerdos de encuentros pasados. Palabras que jamás imaginé que Laura le diría a otra persona. Mi respiración se volvió pesada. Sentía como si el aire en la habitación se hubiera vuelto demasiado denso. Pero lo peor llegó cuando encontré un mensaje de unos días antes. El hombre escribió: ¿estás segura de que él no sospecha? Laura respondió unos minutos después: no, él confía en mí completamente. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Porque tenía razón. Yo confiaba en ella. Había confiado durante 5 años. Seguí deslizando la conversación. Y entonces encontré algo que hizo que todo mi cuerpo se quedara frío. Una foto. Laura la había enviado. Era una selfie tomada en algún lugar que no reconocí. Ella estaba sonriendo. Pero ese no fue el detalle que me paralizó. El mensaje que acompañaba la foto decía: te veo esta noche. Mi mente empezó a unir piezas. Las noches en que llegaba tarde. Las reuniones. Las sonrisas frente al celular. Todo empezaba a tener sentido. Y ese sentido era devastador. Cerré la conversación lentamente. Miré hacia el sofá. Laura seguía dormida. Su respiración era tranquila. Su rostro parecía completamente en paz. Como si no hubiera ningún secreto. Como si nuestra relación no estuviera construida sobre una mentira. En ese momento sentí muchas cosas. Rabia. Tristeza. Decepción. Pero también algo más. Una claridad fría. Porque ahora ya no había dudas. Ya no había preguntas. Ahora sabía exactamente lo que estaba pasando. Laura me estaba engañando. Y llevaba haciéndolo más tiempo del que yo quería imaginar. Apagué el celular y lo dejé exactamente donde estaba. Me levanté lentamente y fui hacia la ventana. La ciudad estaba silenciosa. Las luces de los edificios iluminaban la calle. Apoyé las manos en el vidrio y respiré profundamente. Mi vida acababa de cambiar. 5 años de recuerdos. 5 años de promesas. 5 años de confianza. Todo se había roto en unos pocos minutos frente a una pantalla. Pero en lugar de gritar, en lugar de despertarla y confrontarla, tomé una decisión inesperada. No iba a decir nada. Todavía no. Porque ahora tenía algo que antes no tenía. La verdad. Y con esa verdad, podía hacer algo que Laura jamás imaginaría. Algo que cambiaría todo. Algo que dejaría a todos, completamente en shock. Después de aquella noche, algo dentro de mí cambió. No fue un cambio explosivo. No hubo gritos, ni discusiones, ni lágrimas. Fue algo mucho más silencioso. Una especie de calma fría. Ahora sabía la verdad. Y cuando alguien conoce la verdad, empieza a ver todo con otros ojos. Durante los días siguientes continué con mi vida exactamente igual. Me despertaba a la misma hora. Desayunábamos juntos. Hablábamos de cosas normales. Laura nunca sospechó nada. Seguía sonriendo. Seguía abrazándome. Seguía diciéndome te quiero antes de salir de casa. Y cada vez que lo decía, algo dentro de mí se rompía un poco más. Pero no dije nada. Porque ahora tenía un plan. Primero necesitaba confirmar algo. Quería saber quién era él. El hombre con el que Laura hablaba. El hombre que escribía esos mensajes.
El hombre con el que se veía a escondidas. Durante varios días presté atención a cada detalle. ¿A qué hora Laura revisaba su celular? Cuando respondía mensajes. Cuando sonreía mientras miraba la pantalla. Y poco a poco empecé a notar un patrón. Casi todas las noches, alrededor de las 10, su teléfono vibraba. Siempre a la misma hora. Siempre con la misma reacción. Laura miraba la pantalla, y sonreía. Luego respondía rápidamente. Una noche decidí probar algo. Estábamos viendo televisión cuando el celular vibró. Laura lo tomó de inmediato. Pero esta vez hablé antes de que pudiera responder. Oye, ¿puedes traerme un vaso de agua? Ella dudó un segundo. Solo un segundo. Luego dejó el teléfono en la mesa. Claro, dijo. Se levantó y caminó hacia la cocina. Mi corazón empezó a latir fuerte. Tenía muy poco tiempo. Tomé el celular. La pantalla seguía encendida. Y ahí estaba. Un mensaje nuevo. Del mismo número. Te extraño, hoy fue un día eterno sin verte. Sentí una presión en el pecho. Abrí rápidamente la conversación. Deslicé hacia arriba buscando más información. Más pistas. Y entonces encontré algo que no había visto antes. Un nombre. Laura había escrito. Yo también te extraño, Daniel. Daniel. Finalmente tenía un nombre. En ese momento escuché los pasos de Laura regresando. Cerré la conversación inmediatamente y dejé el celular exactamente donde estaba. Segundos después apareció con el vaso de agua. Aquí tienes, dijo. Gracias. Laura tomó su teléfono. Leyó el mensaje. Y volvió a sonreír. Esa misma sonrisa. La sonrisa que ahora sabía perfectamente para quién era. Pero lo que Laura no sabía era que yo ya había dado el primer paso. Ahora tenía un nombre. Daniel. Esa noche, cuando Laura se quedó dormida, tomé mi propio celular. Escribí el número que había visto tantas veces. Lo guardé. Luego abrí una aplicación de búsqueda. Y empecé a investigar. Redes sociales. Contactos. Fotos. Cualquier cosa. Después de unos minutos encontré algo. Un perfil. La foto mostraba a un hombre de unos 30 y tantos años. Sonriendo frente a una playa. El nombre coincidía. Daniel. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. Ese era el hombre. El hombre con el que Laura hablaba cada noche. El hombre con el que se encontraba a escondidas. El hombre que había entrado en nuestra vida sin que yo lo supiera. Sentí rabia. Pero también algo más. Una determinación que nunca había sentido antes. Porque ahora todo estaba claro. Ya no eran sospechas. Ya no eran dudas. Era la realidad. Laura me estaba engañando. Y ahora yo sabía exactamente con quién. Apagué el celular lentamente. Miré hacia el otro lado de la cama. Laura dormía profundamente. Tranquila. Confiada. Sin imaginar que su secreto estaba empezando a desmoronarse. Y mientras la observaba en silencio, tomé otra decisión. No iba a reaccionar como la mayoría de las personas. No iba a gritar. No iba a suplicar explicaciones. No. Iba a esperar. Porque cuanto más había, más claro se volvía el plan que estaba comenzando a formarse en mi mente. Un plan que, cuando finalmente ocurriera, iba a dejar a todos completamente en shock. Después de descubrir el nombre de Daniel, algo dentro de mí cambió aún más. Ahora ya no solo sabía que Laura me estaba engañando. Sabía con quién.
Pero todavía había algo que necesitaba ver con mis propios ojos. Los mensajes eran pruebas, pero no eran suficientes para cerrar esa historia en mi mente. Necesitaba confirmar la realidad. Verlo. Verlos. Así que unos días después decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Seguirla. Todo comenzó una mañana aparentemente normal. Laura se estaba preparando para ir al trabajo. Se arreglaba frente al espejo mientras se colocaba unos aretes. Ese día se veía especialmente bien. Llevaba un vestido que casi nunca usaba para la oficina. Y el perfume que había comprado hacía poco. Ese mismo perfume que había empezado a usar cada vez más seguido. Hoy llegaré tarde otra vez, dijo mientras tomaba su bolso. Yo levanté la mirada desde la mesa. ¿Otra reunión? Sí, respondió rápidamente. Estamos cerrando un proyecto importante. Asentí. Entiendo. Laura se acercó y me dio un beso rápido. Nos vemos en la noche. Y salió por la puerta. Esperé unos segundos. Luego me levanté. Tomé mi chaqueta y mis llaves. Y salí detrás de ella. Mi corazón latía con fuerza mientras bajaba las escaleras del edificio. Sentía una mezcla de nervios y miedo. Porque una parte de mí aún deseaba estar equivocado. Aún quería que todo fuera una coincidencia. Pero otra parte, sabía exactamente lo que estaba a punto de descubrir. Desde la esquina vi cómo Laura caminaba hacia su auto. Subió y arrancó. Esperé unos segundos antes de subir al mío. Luego empecé a seguirla. Intenté mantener distancia. 2 autos entre nosotros. A veces 3. No quería que se diera cuenta. Durante varios minutos condujo por la misma ruta de siempre. La ruta hacia su oficina. Eso me hizo dudar. Tal vez realmente iba a trabajar. Tal vez todo esto era una locura. Pero entonces ocurrió algo. En lugar de tomar la última calle que llevaba a su trabajo, Laura siguió de largo. Mi pecho se tensó. El auto avanzó por otra avenida. Luego otra. Y después de unos minutos se detuvo frente a un pequeño restaurante. No era un lugar elegante. Pero tampoco era un simple café. Era el tipo de lugar donde la gente va a tener conversaciones privadas. Apagué el motor a media cuadra. Desde allí podía ver la entrada. Laura salió del auto. Miró su celular. Y sonrió. Esa misma sonrisa. La que ya conocía demasiado bien. Entró al restaurante. Mi corazón empezó a latir aún más fuerte. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Estaba a punto de convencerme de que tal vez estaba reunida con algún cliente. Cuando otro auto se detuvo frente al lugar. Un hombre bajó. Alto. Cabello oscuro. Miró su celular mientras caminaba hacia la puerta. Y en ese instante lo reconocí. Era él. La misma cara que había visto en la foto del perfil. Daniel. Entró al restaurante. Sentí como si alguien hubiera apretado mi pecho. Todo se volvió real en ese momento. Ya no eran mensajes. Ya no eran sospechas. Era la realidad frente a mis ojos. Laura estaba ahí dentro. Esperándolo. Vi cómo el mesero los llevó a una mesa cerca de la ventana. Desde mi auto podía verlos. Y entonces ocurrió. Laura se levantó. Se acercó a él. Y lo abrazó. Pero no fue un abrazo normal. Fue largo. Cercano. Demasiado cercano. Luego Daniel tomó su rostro entre las manos. Y la besó. Pero no fue un abrazo normal. Fue largo. Cercano. Demasiado cercano. Luego Daniel tomó su rostro entre las manos. Y la besó.
Sentí como si el mundo se hubiera detenido. Durante unos segundos no pude respirar. 5 años. 5 años de relación. Y todo se rompía en ese instante frente a mis ojos. Pero lo extraño fue lo que ocurrió después. No sentí ganas de entrar al restaurante. No sentí ganas de gritar. Ni de confrontarlos. En lugar de eso, sentí algo diferente. Una calma extraña. Porque ahora ya no quedaba ninguna duda. La verdad estaba frente a mí. Clara. Dolorosa. Pero definitiva. Arranqué el auto lentamente. Y me fui. Mientras conducía de regreso a casa, una sola idea se repetía en mi mente. Laura creía que tenía todo bajo control. Creía que yo no sospechaba nada. Creía que podía seguir viviendo 2 vidas sin consecuencias. Pero lo que ella no sabía era que ese momento en el restaurante había cambiado todo. Porque ahora el plan que estaba formando en mi cabeza acababa de volverse mucho más claro. Y cuando finalmente lo llevara a cabo, nadie iba a esperar lo que estaba a punto de pasar. Después de verlos juntos en aquel restaurante, ya no quedaban dudas. Todo estaba claro. Laura tenía otra vida. Una vida que había estado escondiendo frente a mí durante quién sabe cuánto tiempo. Pero lo que más me sorprendió fue mi propia reacción. No grité. No rompí nada. No fui al restaurante a enfrentarlos. En lugar de eso, volví a casa. Conduje en silencio mientras una idea empezaba a formarse lentamente en mi mente. Cuando entré al departamento, todo estaba exactamente como lo habíamos dejado por la mañana. La taza de café en la mesa. El sofá desordenado. La televisión apagada. Todo parecía normal. Pero ahora yo sabía que nada era normal. Me senté en el sofá y respiré profundamente. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo extraño. Control. Porque ahora tenía toda la información. Sabía que Laura mentía. Sabía quién era Daniel. Sabía dónde se veían. Y lo más importante. Laura creía que yo no sabía nada. Esa ventaja lo cambiaba todo. Durante los días siguientes decidí hacer algo que podría parecer extraño para cualquiera. Actuar como si nada estuviera pasando. Laura llegaba a casa tarde. Yo sonreía. Le preguntaba cómo había ido su día. Ella respondía con las mismas historias sobre reuniones y trabajo. Y yo escuchaba en silencio. Cada mentira era una confirmación más. Una noche incluso me abrazó mientras veíamos una película. Eres lo mejor que me ha pasado, dijo. Sentí un nudo en el estómago. Pero aún así respondí con una sonrisa. Tú también. Por dentro sabía que todo aquello estaba terminando. Pero no iba a terminar de cualquier manera. Porque si algo había aprendido en esos días, era que la verdad tenía un poder enorme. Y yo iba a usarla. Una noche, mientras Laura estaba en la ducha, tomé mi celular y empecé a escribir algunos mensajes. No eran mensajes normales. Eran invitaciones. Invité a varios amigos cercanos. También a algunos familiares. Incluso a 2 compañeros de trabajo que conocían bien nuestra relación. Todos recibieron el mismo mensaje. Este sábado haré una cena en casa. Es algo especial. Me gustaría que vinieran. La mayoría respondió casi de inmediato. Aceptaron sin hacer muchas preguntas. Después de enviar los mensajes, dejé el teléfono sobre la mesa. Laura salió del baño unos minutos después. ¿Qué haces?, preguntó. Estaba pensando en algo, respondí. ¿En qué? La miré durante un segundo. En hacer una cena este sábado. Frunció ligeramente el ceño. ¿Una cena? Sí.
Invitar a algunos amigos. Hace tiempo que no hacemos algo así. Laura lo pensó un momento. Luego sonrió. Suena bien. No tenía idea. No tenía la menor idea de lo que realmente estaba planeando. Los días pasaron rápido. Mientras más se acercaba el sábado, más claro se volvía todo en mi mente. No era un plan impulsivo. Era algo que había pensado cuidadosamente. Algo que necesitaba ocurrir exactamente de cierta manera. El sábado por la mañana salí temprano. Compré comida. Bebidas. Incluso decoraciones simples para la casa. Todo parecía una celebración normal. Cuando regresé, Laura me miró sorprendida. Vaya, te lo tomaste en serio, dijo riendo. Claro, respondí. Será una buena noche. Y lo sería. Pero no por las razones que ella imaginaba. Mientras colocaba las cosas en la mesa, miré de reojo el pequeño proyector que había comprado esa misma tarde. Estaba guardado dentro de una caja. Laura no le prestó atención. Pero para mí, era la pieza más importante de todo. Porque esa noche, cuando todos estuvieran reunidos en la sala, cuando las risas llenaran la casa, cuando nadie sospechara nada, yo iba a mostrar algo que nadie esperaba ver. Algo que cambiaría completamente la atmósfera de esa reunión. Algo que dejaría a todos en silencio. Incluyendo a Laura. Porque lo que ella no sabía era que esa cena no era una celebración. Era el escenario perfecto para revelar la verdad. Y cuando ese momento llegara, nadie en esa habitación olvidaría lo que estaba a punto de pasar. El silencio dentro del salón era tan pesado que casi podía sentirse en el aire. Todos estaban mirando la pantalla. El video seguía reproduciéndose. Ahí estaba Laura, riendo, abrazando a Daniel, besándolo sin ninguna duda ni culpa. La grabación no dejaba espacio para excusas. Era clara, brutal, definitiva. Un murmullo empezó a recorrer la sala. «¿Eso es Laura?», susurró una de sus amigas. «No puede ser». Laura se quedó paralizada. Su rostro había perdido completamente el color. Sus ojos iban de la pantalla a mí, intentando entender qué estaba pasando. «Apágalo», gritó de pronto. «Apaga eso ahora mismo». Pero nadie se movió. Yo seguía de pie al lado del proyector, con el control en la mano. Daniel, sentado en una de las mesas, parecía querer desaparecer. Tenía la mirada clavada en el suelo mientras varias personas lo miraban con una mezcla de sorpresa y desprecio. «¿Cuánto tiempo llevan?», preguntó alguien desde el fondo. Laura respiraba cada vez más rápido. Esto no es lo que parece», dijo intentando recuperar el control. Yo solté una pequeña risa. No de burla. De cansancio. «Claro», respondí con calma. «Siempre dicen lo mismo». Ella me miró con una mezcla de rabia y desesperación. «¿Estás loco? Me estás humillando frente a todos». «No», le respondí. «Yo no hice nada. Solo mostré la verdad». El video terminó. La pantalla quedó en negro. Pero el daño ya estaba hecho. Durante unos segundos nadie dijo nada. Luego comenzaron las miradas incómodas, los cuchicheos, los teléfonos grabando. Algunos invitados se levantaron lentamente de sus sillas. El padre de Laura fue el primero en hablar. «¿Qué significa esto?». Laura no respondió. Solo miró a Daniel. Daniel tampoco dijo nada. Ese silencio lo dijo todo. Yo respiré hondo. Hace 2 semanas, dije mirando a todos, descubrí que Laura me engañaba. Podría haber gritado, romper cosas, o fingir que no pasaba nada. Hice una pausa.
Pero decidí algo diferente. Varias personas me observaban con atención absoluta. Decidí que si mi relación iba a terminar, al menos la mentira también tenía que terminar. Laura apretó los puños. «Eres un enfermo», gritó. La miré por última vez. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor. Solo claridad. «No», respondí. «Solo alguien que ya no quiere seguir viviendo en una mentira». Tomé el micrófono del escenario. La fiesta se cancela. El salón quedó completamente en silencio. Gracias a todos por venir. Algunas personas comenzaron a levantarse lentamente. Otras miraban a Laura con incomodidad. Nadie sabía exactamente qué decir. Yo bajé del escenario y caminé hacia la salida. Cada paso se sentía más ligero que el anterior. Cuando abrí la puerta del salón, escuché detrás de mí la voz quebrada de Laura. «Espera». Me detuve, pero no me di la vuelta. «Por favor, ¿podemos hablar?». Cerré los ojos un segundo. Había esperado ese momento durante días. Pero ahora que estaba ahí, ya no significaba lo mismo. «No», dije finalmente. Y salí. La puerta se cerró detrás de mí. El aire de la noche estaba frío, pero se sentía increíblemente limpio. Respiré profundo. Por primera vez desde que descubrí el mensaje, sentí que todo había terminado. O al menos eso creía. Porque mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje. Lo saqué. No era de Laura. Era de un número desconocido. El texto decía: «Creo que deberías saber algo más sobre Laura, y sobre Daniel». Fruncí el ceño. Debajo había una foto adjunta. La abrí. Y en ese instante, entendí que la historia estaba lejos de terminar. La puerta del salón se cerró detrás de mí con un golpe seco. El ruido de la fiesta quedó apagado al otro lado, como si hubiera cerrado también una parte de mi vida. Caminé unos pasos hacia el estacionamiento. La noche estaba fría, silenciosa, demasiado tranquila después de todo lo que acababa de pasar. Entonces volví a mirar el teléfono. El mensaje seguía ahí. «Creo que deberías saber algo más sobre Laura, y sobre Daniel». Debajo estaba la foto. La abrí con el pulgar. Y en cuanto apareció en la pantalla, mi estómago se tensó. No era una foto reciente. Era de hace meses. En la imagen estaban Laura y Daniel, pero no estaban solos. Había una tercera persona. Un hombre mayor, vestido con traje, sentado con ellos en una mesa de restaurante. Los tres estaban brindando. Fruncí el ceño. No reconocía al hombre. Pero lo que realmente me inquietó fue otra cosa. Laura estaba tomando la mano de Daniel por debajo de la mesa, como si su relación ya existiera desde mucho antes de lo que yo imaginaba. Sentí un escalofrío. Abrí el chat para responder. «¿Quién eres?». El mensaje se envió. Pasaron unos segundos. Luego apareció la notificación de que el otro lado estaba escribiendo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La respuesta llegó. «Alguien que sabe la verdad». Rodé los ojos con frustración. ¿Qué verdad? Esta vez la respuesta tardó más. Mientras esperaba, levanté la vista alrededor del estacionamiento. Algunos invitados salían del salón hablando en voz baja. Seguramente todo el mundo ya estaba comentando lo que había pasado. Mi teléfono vibró otra vez. La traición que viste hoy no empezó hace 2 semanas. Sentí un nudo en la garganta. ¿Entonces cuándo? La respuesta llegó inmediatamente. Hace casi 1 año. Me quedé congelado. 1 año. Eso significaba que mientras yo planeaba nuestro futuro, mientras hablábamos de mudarnos juntos, mientras celebrábamos aniversarios.
Ella ya estaba con él. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Cómo sabes eso? Pasaron unos segundos. Luego llegó otro mensaje. Porque yo también fui engañado. Parpadeé. ¿Qué? El desconocido envió otra foto. La abrí. Esta vez era una captura de pantalla de conversaciones. Mensajes entre Laura y ese mismo hombre del restaurante. Leí rápidamente. Mi mente trataba de ordenar lo que estaba viendo. No era una conversación romántica. Era algo muy diferente. Hablaban de dinero. De negocios. De algo llamado el plan. Sentí una incomodidad creciente en el pecho. Entonces llegó otro mensaje. Ese hombre de la foto es el jefe de Daniel. Mis cejas se fruncieron. ¿Y qué tiene que ver Laura con él? La respuesta tardó unos segundos. Luego apareció en la pantalla. Laura no solo te engañaba. Tragué saliva. Laura te estaba usando. El aire se volvió pesado. ¿Usándome para qué? Pasaron varios segundos. Demasiados. Luego llegó el último mensaje. Para acercarse a tu empresa. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Mi empresa. Eso no tenía sentido. Nadie sabía los detalles de mis proyectos, excepto Laura. De pronto recordé todas las veces que ella me hacía preguntas casuales. Sobre contratos. Sobre inversionistas. Sobre mis socios. En ese momento, todo empezó a encajar de una manera horrible. El teléfono vibró otra vez. Un último mensaje. Si quieres saber toda la verdad. Apareció una dirección. Un café. Y una hora. Mañana. 10 de la mañana. Miré la pantalla durante varios segundos. Mi vida acababa de explotar frente a todos, y ahora alguien me estaba diciendo que eso solo era el principio. Levanté la vista hacia el cielo oscuro. Respiré profundo. Y escribí una sola respuesta. Ahí estaré. Pero mientras guardaba el teléfono en el bolsillo, no podía dejar de pensar en una pregunta. ¿Y si Laura no era la única persona que me había mentido todo este tiempo? Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver la misma imagen, Laura riendo con Daniel, y ese hombre desconocido sentado frente a ellos. Pero lo peor no era la traición. Lo peor era la idea de que todo había sido un plan. A las 9:45 de la mañana ya estaba frente al café que aparecía en el mensaje. Era un lugar pequeño, discreto, de esos donde nadie presta demasiada atención a los demás. Miré el reloj. Faltaban 15 minutos. Entré. El olor a café recién hecho llenaba el aire. Algunas personas trabajaban en sus laptops, otras conversaban en voz baja. Elegí una mesa cerca de la ventana. Pedí un café solo. Y esperé. A las 10:02 la puerta se abrió. Un hombre entró mirando alrededor, como si buscara a alguien. Lo reconocí inmediatamente. Era el mismo que aparecía en la foto que me habían enviado. Alto, unos 40 y tantos años, barba corta y un traje oscuro impecable. Nuestros ojos se cruzaron. Caminó directo hacia mi mesa. ¿Eres tú? Preguntó con voz tranquila. Asentí lentamente. ¿Tú me escribiste? El hombre tomó asiento frente a mí. Sí. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente respiré hondo. Empieza a explicar. El hombre apoyó los codos sobre la mesa. Mi nombre es Marcos. Bien, Marcos, dije sin rodeos. Ayer arruiné mi relación frente a más de 50 personas. Así que espero que lo que tengas que decir valga la pena. Marcos asintió lentamente. Lo vale. Sacó su teléfono.
Desbloqueó la pantalla y lo giró hacia mí. Era otra conversación. Esta vez entre Daniel y él. Leí rápidamente algunos mensajes. Daniel le pedía información. Contactos. Acceso a ciertas reuniones. Daniel trabaja para mí, dijo Marcos. Levanté la vista. Eso ya me lo dijiste. Pero no te dije toda la verdad. Se inclinó un poco hacia adelante. Daniel empezó a acercarse a tu empresa hace casi un año. Sentí la mandíbula tensarse. ¿Por qué? Marcos tomó un sorbo de su café antes de responder. Porque tu empresa está desarrollando un proyecto muy valioso. Eso no es secreto. No, dijo él. Pero lo que sí es secreto, es el contrato que estás a punto de firmar con los inversionistas extranjeros. Mi corazón dio un golpe fuerte. Muy pocas personas sabían de ese contrato. ¿Cómo sabes eso? Marcos sonrió ligeramente. Porque Daniel intentó vendérmelo. El silencio cayó sobre la mesa. ¿Qué? Hace 3 meses, continuó Marcos, Daniel me ofreció información privilegiada sobre tu empresa. Datos internos. Estrategias. Proyecciones. Sentí un frío recorrerme la espalda. Eso es imposible. Marcos negó con la cabeza. No lo es si alguien cercano a ti le daba la información. No necesitó decir su nombre. Los dos sabíamos quién era. Laura. Al principio no le creí, continuó Marcos. Pero luego empezó a mostrarme cosas que solo alguien dentro de tu círculo podía saber. Mi mente empezó a recordar cada conversación con Laura. Cada vez que ella preguntaba por curiosidad. Cada detalle que yo compartía sin sospechar nada. ¿Y por qué me lo dices ahora? Pregunté. Marcos apoyó la espalda en la silla. Porque hace 2 semanas Daniel intentó hacer algo mucho más grande. Fruncí el ceño. ¿Qué cosa? Marcos bajó la voz. Robar tu proyecto completo. Sentí un golpe de adrenalina. Eso es imposible. Todo está protegido. Marcos me miró directamente a los ojos. ¿Eso crees tú? Sacó otro documento en su teléfono. Lo deslizó hacia mí. Era un archivo. Un plan. Con nombres, fechas, y un momento específico. Leí la última línea. Mi corazón se detuvo por un segundo. Día del evento. Transferencia final de datos. Ayer. La fiesta. Laura había planeado robar la información, mientras todos estaban distraídos. Levanté la vista lentamente. ¿Por qué no lo lograron? Marcos sonrió apenas. Porque arruinaste la fiesta antes de que pudieran hacerlo. El aire se volvió pesado. Todo lo que había hecho por rabia, sin saberlo había detenido algo mucho peor. Pero entonces pensé en algo más. Espera. Marcos me miró. Si sabías todo esto, ¿por qué no me lo dijiste antes? Marcos guardó su teléfono. Su expresión cambió. Porque necesitaba pruebas. ¿Pruebas para qué? Marcos sostuvo mi mirada. Para destruirlos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Daniel no solo quería robar tu proyecto, continuó. Él y Laura planeaban venderlo a otra empresa por millones. Me quedé en silencio. La rabia empezaba a mezclarse con algo más. Determinación. Entonces dime algo, dije finalmente. Marcos levantó una ceja. ¿Qué? Me incliné hacia adelante. ¿Cómo los detenemos? Marcos sonrió por primera vez. Me alegra que preguntes. Sacó un pequeño sobre de su maletín y lo puso sobre la mesa. Porque el verdadero plan empieza hoy. Miré el sobre sin tocarlo. Y en ese momento entendí algo.
La traición de Laura no era el final de la historia. Era solo el comienzo de algo mucho más grande. 6 meses después. El silencio en mi nueva oficina era muy diferente al de aquella noche en el salón de eventos. Este era un silencio tranquilo. De esos que solo llegan cuando finalmente todo termina. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Desde el piso 20 se podía ver casi toda la ciudad. Los autos parecían pequeños puntos moviéndose entre las avenidas. Tomé un sorbo de café mientras recordaba todo lo que había pasado. Después de aquella reunión con Marcos, las cosas se movieron rápido. Muy rápido. Con toda la información que él había reunido durante meses, fue relativamente sencillo demostrar lo que Daniel estaba intentando hacer. Los correos. Las conversaciones. Los documentos que había tratado de vender. Todo terminó en manos de los abogados. Y poco tiempo después, también en manos de la policía. Daniel desapareció del mundo empresarial tan rápido como había intentado entrar en él. Su nombre se volvió algo que nadie quería mencionar. Laura, por otro lado, fue una historia diferente. Durante semanas intentó llamarme. Mandó mensajes. Correos. Incluso apareció una vez frente a la oficina. Pero nunca la recibí. Porque para cuando todo se resolvió, ya no quedaba nada que hablar. La confianza, una vez rota de esa forma, no se reconstruye. Simplemente se termina. Dejé la taza sobre el escritorio y tomé un documento. El contrato final. El mismo contrato que Daniel había intentado robar. Ahora estaba firmado. Sellado. Y listo para comenzar el proyecto más grande de mi vida. Sonreí ligeramente. Si alguien me hubiera dicho meses atrás que descubrir aquella traición terminaría llevando mi vida hacia algo mejor, probablemente no lo habría creído. Pero así fue. A veces el momento que parece destruirlo todo. En realidad solo está limpiando el camino para algo nuevo. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Miré la pantalla. Era un mensaje de Marcos. La reunión con los inversionistas se adelantó. Te esperan en 10 minutos. Sonreí. Tomé mi saco y apagué la luz de la oficina. Antes de salir, miré una última vez el escritorio vacío. Durante mucho tiempo pensé que esa historia había sido la peor etapa de mi vida. Ahora entendía algo diferente. No fue el final de mi historia. Fue el momento en que empezó la verdadera. Abrí la puerta y caminé por el pasillo. Sin mirar atrás. Porque algunas traiciones destruyen a las personas. Pero otras simplemente las despiertan. Y cuando eso pasa, nadie está preparado para lo que viene después.